Buenos días, queridos y queridas hijos e hijas de Dios. Agradecemos a nuestro Padre Eterno por darnos la bendición tan grande de que tú y yo estemos despiertos. Alabado sea su nombre. Habremos de iniciar nuestro devocional, hijas de Dios. Y quiero invitarlos para que juntos me acompañen para que iniciemos haciendo una oración. ¿Me acompañan? Amantísimo Dios y Padre, muchas gracias le damos porque en esta mañana nos ha levantado y nos ha dado la gran bendición de tener vida. Muchas gracias. Sé, Padre, que no merecemos ese grande amor y misericordia que tiene para con nosotros. Pero ruego con todo mi corazón y con toda mi alma que nos unjas con el poder de tu Espíritu, que nos dé usted de su sabiduría para que podamos, Señor, entender cada palabra suya. Bendice a todas las personas que en esta mañana juntos se han levantado conmigo para escudriñar su palabra. Úngenos con su presencia. Se lo suplico, se lo imploro humildemente en Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana seguimos con nuestro estudio del libro de Éxodo, pero también seguimos con el estudio de el santuario. Ya vimos el día de ayer, de antes. Hemos llevado 2 días, 3 días, que venimos hablando especialmente referente al santuario. Vimos la razón, la provisión, y ayer vimos la construcción del holocausto. Hoy vamos a ver el altar de los sacrificios, que es uno de los primeros lugares en los cuales pasaban, que estaban sobre el atrio. Y vamos a ver cómo es que la palabra de Dios nos habla especialmente de este primer espacio por la cual tenían que pasar para llevar a cabo los sacrificios de los animales y sobre todo el ritual que cada una de las personas hacían y por la cual Dios había dicho que se construyera ese santuario. Vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 29. Vamos a leer del versículo 38 hasta el 46. Y dice así su palabra. Y esto es lo que ofrecerás sobre el altar cada día: 2 corderos de un año continuamente. Ofrecerás un cordero a la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y con un cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite molido, y la libación será la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, dice, y conforme a su libación en olor de suavidad. Será ofrenda encendida a Jehová. Esto será holocausto continuo por nuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de la congregación, delante de Jehová, en el cual me encontraré con ustedes para hablarles allí. Y allí me encontraré con los hijos de Israel, y el tabernáculo será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de la congregación y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que me sirvan como sacerdote. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré, dice, su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Pero también vamos a leer, aquí nos habla especialmente cómo se ofrecían los sacrificios diarios en horarios de mañana y de la tarde. Pero en el libro de Levíticos, en el capítulo 4, del versículo 23 hasta el 35, vamos a leer. Dice, Levíticos 4, del versículo 23 al 35, dice su palabra. Luego que le sea conocido su pecado, en que ha delinquido, presentará su ofrenda
un macho cabrío sin defecto. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Esto es expiación. Y tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación, y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así hará el sacerdote por él la expiación, dice, de su pecado, y tendrá perdón. Y si alguno del pueblo común pecare por hierro, haciendo, dice, algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y es culpable, luego que le sea conocido su pecado que cometió, traerá como ofrenda, dice, una cabra sin defecto, por su pecado que habrá cometido. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Y el sacerdote tomará con su dedo de la sangre, y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará toda su sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada de la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote le quemará sobre el altar el olor de suavidad a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será, dice, perdonado. Y si trajere oveja para su ofrenda por el pecado, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüelle el holocausto. Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre, dice, de la expiación, y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará toda la sangre al pie del altar, y le quitará toda la grosura, como le es quitada la grosura al cordero de sacrificio de paz. Y el sacerdote la quemará en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que hubiere cometido, y le será perdonado. También vamos a ver en Levítico 6, pero en el versículo 12, que también nos habla referente al altar de los sacrificios. Dice así la palabra de Dios. Levítico 6, 12. Y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará sobre él el holocausto, y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. En el capítulo 8, en el versículo 28, menciona lo siguiente. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto, las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Hasta aquí vemos especialmente en la palabra de Dios cuál era el único propósito por el cual el pueblo de Israel tenía que llevar esa ofrenda. Y me gusta cuando habla especialmente en su palabra, que nos dice en Levítico 4:23, que dice, luego que le sea conocido su pecado en que ha delinquido, presentará como su ofrenda un macho cabrío sin efecto. El plan de la construcción del santuario terrenal, punto número uno, era reconocer especialmente que habías pecado, que eras pecador, y que Dios en ese lugar había pedido que cada una de esas personas que había pecado llevara una ofrenda, ¿sí? Especialmente
sin defecto. Habría que entregar una ofrenda sin defecto. La mejor, si eran los animales, tenía que ser el mejor animal, sin ninguna lastimadura, sin ningún defecto. Ese era el plan de salvación que se presentaba especialmente a los hijos, al pueblo de Israel, a través del santuario terrenal. Que ellos especialmente llevaran esa ofrenda, pero que sobre todo reconocieran que ciertamente habían pecado. Y aún las familias llevaban siempre especialmente esa ofrenda. Y me encanta porque menciona especialmente en el libro de Éxodo que las ofrendas se hacían especialmente de mañana y tarde. Y justamente llevaban esas ofrendas al altar de los sacrificios, que también le llamamos holocausto. Ahí era la primera parte en la cual entraban al atrio, al santuario terrenal, entraban al atrio, que era el lugar donde se encontraba este espacio del holocausto. Pero hoy vamos a ver de qué manera nos explica especialmente la historia referente a este espacio del santuario terrenal, el altar de los sacrificios, o sea, el holocausto. Miren, dice especialmente en el libro de la fe por la cual vivo, el día 9 de julio, cómo se llevaba a cabo especialmente este rito, ¿sí? En el cual Dios así lo había pedido. Y justamente a través del patriarca Moisés, quien era esa herramienta fiel por la cual Dios había permitido mandar esta información para el pueblo de Israel. Acuérdense que el día de ayer vimos que la construcción del santuario terrenal era con un solo objetivo. Era de que Dios quería estar muy cerca, especialmente de su verdadero pueblo. Era justamente la presencia de Dios en el santuario terrenal. Mire, ¿cómo se llevaba a cabo este ritual? Dice en este libro, la historia, que el servicio diario consistía en el holocausto matutino y vespertino, en el ofrecimiento del incienso, dice, en el altar de oro y de los sacrificios especiales por los pecados individuales. Además, dice, había sacrificios para los sábados, las lunas nuevas y las fiestas especiales. Para todo había esas indicaciones para el pueblo de Israel a través de Moisés. Ahí era donde Dios pedía cómo tendrían ellos que llevar a cabo ese servicio, ¿sí? Y no solamente entregaban esos sacrificios todos los días, de mañana y tarde, sino que también habían sacrificios especiales para los sábados y las lunas nuevas y las fiestas especiales. Nos sigue hablando la historia, dice, cada mañana y cada tarde se ofrecía especialmente sobre ese altar un cordero de un año, con las oblaciones apropiadas de presentes, para simbolizar, era un símbolo de la consagración diaria a Dios de toda la nación y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Cuando leemos esta parte, entendemos especialmente qué era lo que estaba pidiendo Dios al pueblo de Israel. Y era justamente eso, una consagración que hacemos nosotros al levantarnos todas las mañanas y escuchar su voz, justamente eso, reconocernos que somos pecadores, reconocer, era justamente un símbolo de lo porvenir, de la vida de Cristo, especialmente para la expiación de nuestros pecados. Nos sigue diciendo la historia. Dios les indicó expresamente que toda ofrenda presentada
para el servicio del santuario, mire, tenía que ser sin defecto. Solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que había de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación, como lo dice especialmente Primera de Pedro 1:19. Miren, esto nos dice especialmente que el Señor nos quiere delante de su presencia sin defectos, a ti y a mí. ¿Y qué es eso? Restaurados del pecado. Hoy tú y yo tenemos esa gran bendición. La sangre de Cristo nos limpia a nosotros de qué? De nuestros pecados. ¿Y cómo podemos hacerlo? Si no yendo ante su presencia, de rodillas, pidiéndole que nos perdone todos nuestros pecados. Y así nuestro Señor Jesucristo presentarnos ante el Padre para el perdón, para la restauración, para la limpieza de nuestros pecados. Por eso dice aquí que toda ofrenda para el servicio del santuario debía de ser que sin defecto, ¿sí? Y justamente dice que esa ofrenda era la que simbolizaba la perfecta pureza de aquel que había de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, al presentarse a esta tierra, logra especialmente vencer el pecado. Por eso, al presentarse así como cordero, sin defecto, ¿sí? Sin mancha, ¿sí? Se presenta delante del Padre como un cordero perfecto. Mire, nos sigue diciendo la historia. Las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban especialmente, dice aquí, sagradas. ¿Cómo se presentaban? Dice, cómo eran designadas esos sacrificios como algo sagrado. ¿Cómo quiere el Señor que tú y yo estemos todas las mañanas? ¿Sí? Presentándonos delante de Dios para estar delante de su presencia como algo sagrado. Y dice más la historia, y llegaron a observarse como momentos dedicados al culto por toda la nación judía. En esta costumbre, los cristianos tienen especialmente un ejemplo para su oración matutina y vespertina. ¿Sí? ¿Qué es para nosotros especialmente esta enseñanza que la palabra de Dios nos hace a cada uno de nosotros? Que nosotros debiéramos también de levantarnos de mañana agradeciendo a Dios, presentándonos especialmente como ofrenda grata para la restauración de nuestros pecados y escuchando su palabra, escuchando su voz, en la cual nos hable para convertir todos los días nuestros corazones. ¿Y a qué horas también debiéramos de estar especialmente consagrándonos? En la tarde, en la mañana, para pedirle su bendición a Él, para decirle a Él especialmente que bendiga nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, para ponerle ante su presencia nuestras peticiones y decirle que Él sea nuestra guía para nuestras actividades que habremos de realizar durante el día. Pero en la tarde, a la puesta del sol, el cual su palabra nos indica que el día ya ha culminado, habremos de hacer también otro momento de consagración, otro momento de culto para agradecerle a Dios por todas las bendiciones que obtuvimos por el día y también para pedirle perdón si en algún momento alguna palabra, algún pensamiento, alguna acción hizo especialmente que pecáramos.
Esto dice aquí la historia que para los que somos cristianos es un ejemplo para que hagamos nuestras oraciones tanto matutina como vespertina. ¿Qué importancia tiene eso hoy actualmente en nuestra vida espiritual? Mucha. Porque si tú y yo lo hacemos, y hacemos especialmente dependiente nuestros cultos matutinos y vespertinos, nuestra consagración, nuestra dependencia, se la estaremos entregando totalmente a Dios. Por eso es muy importante que tú y yo recordemos siempre que nuestras consagraciones de mañana y de tarde debiéramos de hacerlo. Más si tenemos hijos pequeños. Ese culto debiera de estarse presentando de mañana y tarde. Y sigue diciendo la historia. Si bien Dios condena la mera ejecución de ceremonias que carezcan del espíritu de culto, mira, dice, con gran satisfacción a los que le aman y se postran de mañana y tarde para pedir el perdón de los pecados cometidos y las bendiciones que necesitan. ¿Ve cómo mira Dios? Dice la historia. Si nosotros nos levantamos muy de mañana y en la tarde estamos haciendo nuestro culto, ¿sí?, de consagración, Él dice aquí especialmente que mira con mucha satisfacción, con mucha alegría, y de esa manera estamos demostrando que estamos amando a Dios, que lo amamos con nuestro corazón y que anhelamos especialmente que Él perdone nuestros pecados, que Él nos restaure y que nos permita caminar a su lado todos los días de una manera consagrada. En otro libro que se llama Los Patriarcas y Profetas, en el capítulo 37, nos habla especialmente también del altar de los sacrificios y nos dice que en ese lugar el agua se derramaba sobre el altar del holocausto, mientras que repercutían los cantos de alabanza y las multitudes, dice, se unían de coros triunfales acompañados por instrumentos de música y trompetas de tono profundo. Qué precioso. ¿Qué no debiera de faltar en nuestros espacios de consagración? Las alabanzas a Dios. Sí. En ese momento dice que cuando se entregaban los sacrificios en el altar del holocausto, ¿sí?, dice que también se expresaban cantos de adoración, habían alabanzas y las multitudes, me imagino esas filas, esperando el turno que le tocaba para entregar sus sacrificios, dice que eran acompañados con instrumentos de música, trompetas de tono profundo. Qué precioso. Como debieran de ser nuestras alabanzas por las mañanas para adorar a nuestro Padre Celestial. Así, con esa alegría, con esa consagración, con ese amor, porque tenemos que reconocer nuestra vida y todo lo que tenemos, nuestra familia, nuestros hijos, la comida, la casa, nuestros trabajos, son justamente por la bendición de Dios. Eso debiéramos de tener siempre presente y reconocer especialmente que tenemos a un Dios bondadoso, a un Dios de amor. Y también nos menciona en otro libro, en el libro de la historia de la redención, en el capítulo 8, nos habla sobre el altar de los sacrificios. Dice en este libro que hubo alguien que después que al pueblo de Israel se le vino enseñando, se vino postergando especialmente esa enseñanza. Sí, el pueblo de Israel venía haciéndolo y una prueba de ello fue especialmente Noé. Noé en la palabra de Dios nos habla cómo él también hacía especialmente esas ofrendas en el altar
de los sacrificios. Pero miren qué nos menciona la historia. Noé dice, no se olvidó de Dios. ¿Entendemos esa parte? Cuando nosotros tenemos latente, ¿sí?, la presencia de Dios en nuestras vidas, al consagrarnos todas las mañanas y en las tardes. Por eso dice aquí, Noé no se olvidó de Dios, que los había protegido tan bondadosamente. Enseguida, ¿qué hizo Noé? Erigió, en cambio, dice, un altar y tomó de todos los animales limpios y de las aves limpias y los ofreció en, ¿qué dice? En holocausto. Sobre él dice, para manifestar así su fe en Cristo, el gran sacrificio y su gratitud a Dios por su maravillosa protección. La ofrenda de Noé ascendió a Dios, dice, como un dulce aroma. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Eso es algo maravilloso. Ver cómo sus patriarcas, sus verdaderos hijos de Dios, no se olvidan de la existencia de un Dios verdadero. Esa es la invitación para ti y para mí. No olvidemos que tenemos a un Dios todopoderoso. No olvidemos que tenemos a un Dios que nos ama, que nos redime y que hoy está justamente al lado del Padre, entregando todos los días, sí, esa ofrenda grata tuya. Qué hermoso es ver que aún Noé entregaba especialmente ese sacrificio. Y miren lo maravilloso que es. Esa ofrenda que hacía Noé dice que ascendía a Dios como un dulce aroma. ¿Cómo creen ustedes que recibe Dios tu momento de consagración todas las mañanas a leer su palabra, a alabarle a través de cantos y que Él vea que nuestro corazón se goza sabiendo que estamos adorando al Dios verdadero? Así, querida y querido hijo e hija de Dios, así lo recibe como un dulce aroma, porque Él ve que queremos amarle. Él ve que queremos el perdón de nuestros pecados. Y sigue diciendo, la aceptó, ¿sí? Y bendijo a Noé y a su familia. Gloria a Dios. Qué hermoso. ¿Qué es lo que más anhelamos hoy día? Eso, que Dios bendiga a nuestras familias, que proteja a nuestros hijos, a nuestros nietos, a toda la familia. Y dice aquí, de esta manera se enseñó una lección a todos los seres que habrían de vivir sobre la tierra. Cada vez que se manifiesta la misericordia y el amor de Dios hacia nosotros especialmente, lo primero que deberíamos de hacer es justamente eso, agradecerle y rendirle culto con humildad. Gloria a Dios. Tú y yo tenemos esta hermosa oportunidad todas las mañanas de venir con esa humildad delante de Dios para agradecerle. ¿Cómo no agradecerle? Si todas las mañanas nuestro Padre Eterno nos regala ese soplo de vida. Un amanecer significa una bendición para aprovechar todo lo que Él nos quiere regalar durante el día, como la comida, la casa, el disfrutar del esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, ¿sí? Eso es algo tan maravilloso por la cual tenemos especialmente esa oportunidad de agradecerle a Él con gran humildad. Y gloria a Dios, porque Noé lo hacía para su familia y no solamente él. Abraham, ¿se acuerdan de Abraham? Cuando ofrecía esos sacrificios y aún cuando a su hijo Isaac y Dios le había pedido que lo diera como ofrenda, pero no era más que ver
en Abraham, especialmente ese corazón dispuesto a que hacer la voluntad de Él. Esos ejemplos que hoy vemos a través de su palabra, ¿sí? Debieran a nosotros hoy día, en este tiempo, hacer nuestra dependencia totalmente a Dios. Cuán importante es. Estamos viviendo tiempos peligrosos para nuestros hijos, para nosotros. El mundo está lleno de violencia. El enemigo cada día más quiere especialmente acabar con la humanidad. Y por eso pone frente a nosotros grandes tentaciones para que nos mantengamos alejados de Dios, para que pequemos no solamente una vez, sino que nuestra consagración sea totalmente olvidada de nuestro Padre eterno. Dios tenga misericordia y lo ha tenido, porque todavía nos ha tenido especialmente con vida. Que el Señor nos perdone y que el Señor nos cuide. Y esa debiera de ser uno de los grandes objetivos por los cuales tú y yo consagráramos nuestra vida a través de este culto matutino y vespertino. En otro libro que se llama Servicio Cristiano, en el capítulo 24, nos menciona también el servicio que nos impulsa a trabajar para Dios no debe tener nada que se asemeje al egoísmo. La devoción abnegada y un espíritu de sacrificio ha sido siempre y seguirán siendo el primer requisito de un servicio aceptable. Nuestro Señor y Maestro quiere que no haya una sola fibra de egoísmo entretejida especialmente, que dice aquí, con su obra. ¿Cómo quiere el Señor que hagamos nuestros sacrificios? Tanto de mañana como de tarde. Aquí nos dice que el primer requisito que nos pide es que al hacerlo no haya ni una obra de egoísmo, ¿sí? Que no haya en nuestro corazón eso especialmente, codicia, egoísmo, que no haya ni un rasgo de maldad. Justamente para eso es que hagamos nuestros sacrificios matutinos y vespertinos, para que el Señor nos restaure. Por naturaleza pecaminosa, muchos tenemos ese corazón egoísta, codicioso, malo, perverso, de malos pensamientos. Y aún nuestra lengua, que no tiene hueso y se mueve de una manera muy fácil, tenemos a veces a lastimar, a golpear, a decir cosas que lejos de ayudar a edificar, destruimos aún a las personas que amamos. Cuán importante es depender especialmente de nuestro Dios. Por eso dice que aquí nosotros, Dios nos impulsa a trabajar, ¿sí? A que dejemos a un lado el egoísmo, a que cada día perfeccionemos nuestro carácter semejante a Él, ¿sí? Y sigue diciendo, debemos, dice, dedicar nuestros esfuerzos. ¿Qué nos pide? Que nos esforcemos todos los días, porque realmente eso es el levantarte muy de mañana y tener especialmente este momento de consagración para dedicárselo a Dios. Eso es esforzarnos, levantarnos, dejar ese espacio de actividades, ese pensamiento de nuestras actividades y dedicársela, consagrársela totalmente a Dios. Eso es un esfuerzo que hacemos, pero que lo vamos a hacer con mucho amor para que el Señor nos escuche, para el perdón de nuestros pecados y para sus bendiciones. Y sigue diciendo, dedicar nuestros esfuerzos, el tacto y la habilidad, la exactitud y la sabiduría que el Dios de perfección exigió de los constructores del tabernáculo terrenal. Y sin embargo, dice, en todas nuestras labores debemos, dice, de recordar que los mayores talentos o los servicios más brillantes
son aceptables tan solo, dice, escuche, cuando el yo se coloca sobre el altar como un holocausto vivo. Gloria a Dios. ¿Qué debiéramos de poner al iniciar nuestra ofrenda en el altar de los sacrificios? Nuestro yo. El yo es en nosotros esa parte egoísta. Que no permitamos, si ponemos ante todo el yo, no estamos permitiendo que sea Dios quien trabaje en nuestras vidas. Por favor, roguémosle a Dios que nuestro yo sea totalmente olvidado en nuestras vidas y que en nuestras vidas sea la voluntad de Dios para cada una de nuestras actividades. Aquí nos dice especialmente que debiéramos de colocar en el altar nuestro yo y decirle al Señor, sea usted el que dirija, sea usted el que nos manipule, sea usted nuestra guía en pensamientos, palabras y acciones. Querido y querida hijo e hija de Dios, miren, ¿de qué manera podríamos concluir nuestro devocional en esta mañana? Dice, el altar de los sacrificios, ¿sí? Ahí podemos tener una imagen de lo que más o menos vivía el pueblo de Israel. Dice, este lugar era el lugar de los sacrificios de los animales. Representaba la justicia divina, la necesidad de un sustituto para el perdón de los pecados y el sacrificio definitivo de Cristo. Este era el símbolo por el cual Cristo habría de venir más adelante, como lo dice su palabra, a entregar su vida para el perdón de nuestros pecados. Y tú y yo tenemos esa gran bendición. Tal vez ya no podemos hacer lo que el pueblo de Israel hacía o los patriarcas del antaño hacían. ¿Saben por qué? Porque hoy tenemos a nuestro Señor Jesucristo que se ofreció, que dio su vida, como dice su palabra en San Juan 3:16. Entregó su vida por ti y por mí. Él fue ese sacrificio. Ya está entregado para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué es lo único que falta? ¿Te has preguntado? Solamente una cosa, que entregues tu vida a nuestro Señor Jesucristo, que lo aceptes como su Salvador y que todas las mañanas consagres tu vida para el perdón de tus pecados y en las tardes para el perdón de nuestros pecados. Que el Señor nos pueda bendecir esta mañana y que al entender esta primera parte del santuario podamos ver especialmente que el verdadero objetivo de Dios es que consagremos nuestras vidas en las mañanas y en la tarde, porque Él desea tener nuestro corazón, Él desea tener nuestra vida consagrada y totalmente depender de Él. Hagamos lo mejor posible de entregarle nuestras vidas. Que el Señor nos pueda bendecir esta mañana y que este pequeño estudio sea de grande bendición, no solamente para ti o para mí, sino para toda la familia. Que el Señor pueda bendecirnos. Habemos de terminar, ¿sí?, nuestro devocional, no sin antes, especialmente, pedirle a Dios, porque este es el momento de poner especialmente en el altar de los sacrificios nuestras peticiones. Y aquí hay muchas mamás, abuelitas, ¿sí?, hermanos que están pidiendo por su familia. Pedimos por Pedro Moisés, que es un hijo el cual su mamita pide que oremos por él. Que sea el Espíritu de Dios que convierta su corazón y camine también al lado de nuestro Padre Eterno. Quiero que roguemos por Carla Crisele. Es una chica que su abuelita pide que oremos por ella. Hoy
si es la voluntad de Dios, habremos de visitarle. Y que sea el Espíritu de Dios el que nos permita hablar con esta chica. También un hermanito que vive en Estados Unidos pide por esa campaña que se está llevando a cabo con niños y jóvenes para darles a conocer la palabra de Dios. Roguemos que el Espíritu de Dios convierta los corazones de esos jóvenes, pero también pide que oremos por su esposa y por él que está enfermo. También quiero pedir que roguemos por una hermanita, por su mamá que están enfermas, que sea Dios quien las restaure. Pedimos por Isaías también, pedimos por el hermano Joel que está enfermo también. Pedimos por muchos para que Dios nos permita la presencia de su Espíritu y nos ayude a que cada día podamos consagrar nuestras vidas lo más que podamos. Seamos esa ofrenda sin mancha, ¿sí? Porque ya Cristo nos ha restaurado. Vamos a orar también por nuestro hermano Mario, que vive en el país de Bolivia. Que el Señor nos pueda bendecir. Vamos a concluir en esta mañana, ¿sí? Con nuestra oración. ¿Me acompañan? Amantísimo Dios y Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchísimas gracias. Pedimos, Señor, ante todo el perdón de nuestros pecados. Perdónenos, oh Padre, si no somos aceptos delante de su presencia, si hemos pecado de pensamiento, de palabra y acción. Ayúdenos cada día a que sea usted el que conduzca nuestras vidas y que, Señor, podamos ser una bendición para las demás personas. Bendíganos con su presencia, ilumínenos cada día y permítanos, Señor, honrarle en todo momento. Bendiga a estas personas por las cuales estamos orando. Solo tú conoces especialmente la vida de ellos. Por favor, hay madres que piden por sus hijos, abuelas que piden por los nietos, y los hermanos que piden que oremos por esa campaña, por la esposa y por el que él está enfermo. También te ruego por todos los hermanitos que están enfermos. Por favor, Señor, manifiesta tu poder de sanidad y permítanos especialmente ver su gloria manifestada. Bendiga a todos los hermanos que nos hemos levantado muy de mañana para consagrar nuestras vidas. Permítanos siempre la presencia de su Espíritu y denos sabiduría para que todas nuestras acciones, palabras y pensamientos sean realmente consagradas a usted y sean hechas de una manera muy sabia. Bendíganos siempre con su presencia. Gracias por su palabra. Gracias por su Espíritu. Gracias por la compañía de ángeles que sin duda están con nosotros. Acompáñenos, Padre, se lo rogamos humildemente en Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Mañana tenemos una cita. Hasta pronto.